Hola, ¿qué tal convives? Espero que se encuentren muy bien. Les habla Mark, y les presento otra entrevista que hice sobre el mismo caso de la comunidad LGBT y los movimientos sociales en Latinoamérica. Esta vez, sostuve una charla con un amigo mío procedente de Argentina, quien también está estudiando una carrera de Derecho, y que tiene experiencia cubriendo sistemas electorales alrededor del mundo. Felipe Gali se dedica a este contenido desde hace tiempo, ofreciendo resúmenes y análisis a través de su perfil de Twitter, del mismo modo en que redacta columnas de opinión para un portal independiente de noticias llamado Criollistán. Sabiendo que Felipe sostiene una postura más progresista y desligada de la derecha conservadora, y que se ha comprometido con luchas como la liberación de Venezuela y la defensa de los derechos humanos, le escribí para conocer su opinión del tema, y de paso aprender un poco sobre cómo fue la evolución de la Argentina en la materia, y así obtener un panorama más regional o global. Aclaro que este material formará parte de un video próximo en el canal, por lo que les pido suscribirse si les gusta la entrevista, seguirme en mis otras redes sociales, y de paso también apoyar a Gali en sus proyectos, cuyos enlaces podrán encontrar en la descripción. Ya sin tanta cháchara, empecemos con esto de una vez. Ok, bueno, comenzando ya de una vez con la entrevista. Antes de atacar cualquiera de las preguntas que yo quiero hacerte en este momento, veo pertinente hacerte como unas preguntas como para entrar en tu contexto. Porque las entrevistas que yo he hecho antes, ya atrás, para el tema que estoy tratando, las hice enfocadas en Venezuela, con gente de acá, de Venezuela, pues. Y sabiendo que tú eres de Argentina, me interesa inmiscuirme un poquito en tu contexto, pues, como para llevar las cosas a tu país, pues. A ver, ya. Ok, primero que todo, ¿cómo tú, en primer lugar, o sea, así, sin un contexto previo, o sea, de primeras, cómo tú me podrías contar o cómo podrías explicar la situación, el estado o el contexto actual de Argentina o de la sociedad argentina para con, digamos, la causa LGBT, feminismo, o bueno, tú me habías contado que de repente no estás muy metido en eso, sino que estás metido en otras partes por ahí de la política, pero hasta donde tú tienes entendido, hasta donde tú has podido investigar o hasta donde tú has podido indagarlo, ¿cómo me podrías explicar la situación o cómo me podrías explicar el estado de todo el tema LGBT o el feminismo o todas esas ideas que nosotros acostumbramos a llamar parte del progresismo dentro de la Argentina, o cuál es el impacto que tiene actualmente o que ha tenido en la Argentina, pues? Bueno, una pregunta muy amplia, pero yo diría que la respuesta es que Argentina en ese sentido tiene dos contradicciones, o más bien diría tiene una contradicción muy fuerte. Por un lado, tiene uno de los movimientos LGBTs más sólidos y más desarrollados, no solo de América Latina, sino del mundo, y eso le ha permitido impulsarse e imponerse hasta garantizar uno de los marcos legales y estatales más robustos. Hoy por hoy los derechos LGBT en Argentina a nivel legal son muy probablemente uno de los más avanzados del mundo. Fuimos el segundo país del continente en aprobar el matrimonio igualitario. Tenemos una legislación trans que es una de las más avanzadas del mundo y una de las más completas, ¿no?, en materia de garantizar acceso a tratamientos, cirugías, etcétera. Y al mismo tiempo este fue el primer país donde se fundó una organización de derechos LGBT en América Latina. Yo no sé si eso lo sabías. En Argentina nosotros no celebramos el orgullo el 28 de junio, como lo celebran en la gran mayoría de los países del mundo, sino en el primer fin de semana de noviembre, porque se corresponde con la fundación de Nuestro Mundo, que fue la primera agrupación LGBT en el año 1967, 2 años antes que Stonewall. Wow. Ahora bien, ¿por qué hablo de contradicciones?
¿Por qué hablo de contradicciones? Porque vos tenés un país en Argentina que tiene una muy marcada, como le dicen, macrocefalia urbana. El 45% de la población argentina se concentra en una sola aglomeración, que es Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha y todos los municipios que la rodean. Pues al fondo tenés un vasto interior rural, algunas otras ciudades de peso, pero que se quedan muy pequeñas alrededor, al lado de lo que es Buenos Aires, en las cuales la situación social de los derechos LGBT ocasionalmente, bueno, está más postergada, ¿se entiende? Pero yo tengo muy entendido que, sobre todo después de discutirlo, ¿no?, con personas LGBT de todo el continente con las que he tenido la chance de hablar, bueno, cuando les cuento las dificultades que se pueda cruzar siendo uno del colectivo en ciudades del interior, como es mi caso. Yo nací en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Okay. Es casi que les da risa, ¿me entendés? Porque vos decís, bueno, estamos bien igual, se nos permite existir igual, sería básicamente la definición. El tema es que como somos mucho menos, el ambiente siempre es más conservador, más cerrado, pero en general yo diría que Argentina en todo su territorio, ¿no?, salvo zonas muy puntuales, mucho más conservadoras, sobre todo en el norte es mucho más conservador, es uno de los países donde más cómodo es existir siendo LGBT en nuestro continente y en este momento, incluso con el advenimiento de oleadas conservadoras recientes. El argentino históricamente ha sido tolerante en términos de lo que es la esfera privada y relativamente tolerante en lo que es la esfera pública. Para que te hagas una idea, Argentina fue también uno de los primeros países del mundo donde la noción de la criminalización de la homosexualidad es inconstitucional, desde hace más de un siglo y medio, cuando se sancionó nuestra primera constitución en 1853. 1853, o sea, se te dice hace cuánto tiempo. El artículo 19 de la Constitución argentina establece directamente: las acciones privadas de los hombres son competencia de Dios y no de los magistrados. Dice así directamente. Wow. Y desde entonces no hemos tenido una criminalización directa de la homosexualidad. Eso sí, algunas provincias y municipios, porque como este es un país federal y las entidades municipales y provinciales tienen mucha autonomía, mucha más que en otras federaciones de la región, como Brasil o como también allá en Venezuela, a años luz, esa autonomía les permite también sancionar sus propias leyes en la materia. Y vos tenés algunas provincias que han tenido leyes que han penalizado el homosexualismo público, o sea, entre comillas, o la indecencia pública. Y en eso, bueno, un policía que ve dos chicos de la mano podría en teoría detener a esas dos personas. Muy pocas de esas leyes siguen vigentes, la mayoría fueron derogadas durante las últimas 3 décadas. Muy probable, el resultado más probable de que alguna de esas leyes se aplique hoy sería que un juez las declare inconstitucional. Eso está casi prácticamente garantizado. Tengo entendido, vos sabés que justo ayer estaba yo revisando y he descubierto que solamente quedan dos legislaciones de ese tipo vigentes. No recuerdo, hay una que no recuerdo en qué provincia está, pero que dice que se refiere a la prostitución, no la ley, porque viste que la ley por lo general se refiere a otra cosa, ya no se refiere a homosexualidad, sodomía, generalmente se refiere a prostitución o algo así. Y la legislación de esta provincia decía cualquier mujer homosexual que ofreciere. Entonces eso también te genera un vacío legal, o sea que si un varón heterosexual ofrece prostitución, no es ilegal, técnicamente.
es interesante pensarlo. Y hay otra provincia, Jujuy, esta sí recuerdo cuál es, Jujuy, donde todavía es técnicamente ilegal que dos varones bailen juntos en público. Wow. Ok. En el extremo norte. Sí, estoy muy seguro de que en Jujuy hay boliche gay. Me imagino que la escena será un poco más clandestina, ¿no? En el extremo norte, en la frontera con Bolivia, y es una zona bastante conservadora. Pero bueno, son resabios legales de una era un poco más oscura en ese sentido. Pero bueno, por lo demás, reitero, tenemos el matrimonio igualitario desde julio de 2010, hace ya casi 16 años. Dentro de 2 años no van a quedar, ¿cómo es esto?, menores de edad nacidos sin el matrimonio igualitario. Es interesante pensar en eso. Y bueno, la ley trans data de 2012, así que ya en ese momento. Y bueno, tenemos un movimiento muy cohesionado, muy amplio. Por supuesto, al final termina cayendo, hay cuestiones que terminan cayendo en las polarizaciones y grietas políticas que sufrimos, ¿no? Últimamente el ascenso de Milei ha provocado el retorno de debates que algunos hasta creían medio muertos. Recuerdo que fue muy llamativo cuando Milei, cuando él gana, nunca hubiera podido asumir las mismas posturas que Trump o que Bolsonaro, porque en este país no tenés la base conservadora para eso. Entonces él incluso decía que apoyaba el matrimonio igualitario sin reservas y que incluso te podés casar con un elefante por mí, si querés, porque soy libertario. Pero después obviamente vino el giro a decir que la ideología de género, y que en sus facetas más extremas hasta era pedofilia, si se quiere. El mismo discurso ese deshumanizante, estigmatizante y bastante rancio que se mostró en Davos en enero de 2025. Fue respondido con una marcha contundente. Me acuerdo que hasta yo fui, incluso tengo varias fotos, y desde entonces, más allá de comentarios puntuales, de intentos de andar por ahí toqueteando políticas públicas, no ha habido otros comentarios de ese tipo por parte del propio Milei, aunque sí se han reportado un rebrote de los ataques homofóbicos. Sí. Los ataques homofóbicos se concentran sobre todo en las zonas más empobrecidas y más remotas, y también en zonas del Gran Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, donde se reportan golpizas duras incluso. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Yo diría que más o menos con eso te resumo un poco el panorama. No sé cómo lo encontrarás respecto al de Venezuela o al de otro lugar que conozcas. Sí, bueno, justamente te hago esas preguntas porque en comparación a Venezuela, podría decirse, bueno, ni siquiera podría decirse, Venezuela es un país bastante atrasado en cuanto a políticas que apoyen o que le den un espacio seguro a las personas homosexuales y a las personas trans. O sea, no se criminaliza o no se penaliza la homosexualidad, pero hay demasiados vacíos legales y no hay leyes contundentes que protejan a esas personas ante golpizas, ante discriminación, X, Y, Z. En los últimos tiempos, en los últimos años, sí se ha como que introducido bastante gracias a redes sociales y gracias a, digamos, la voz de las personas jóvenes de acá. Pero sigue siendo un tema muy complicado porque de repente hay personas de la tercera edad o incluso gente joven inclusive que sigue manteniendo una estigmatización bastante fuerte. Siguen comentarios que mantienen esa retórica o que mantienen esa tilde homofóbica, por decirlo así, y en realidad es como que no hay protección. Inclusive hay mucha discriminación y hay
discriminación contra de las personas transexuales, bastante que hay. Tipo que no los aceptan en trabajos, que los fuerzan a ocultar su identidad, o cambiar su forma de ser para conseguir, para mantener un trabajo, para mantener una especie de reputación. Más o menos así se maneja, pero sí, en Venezuela acaba siendo un poquito más delicado, pues. Mucho más delicado. Por lo menos para que tú también entiendas el contexto en el cual se desenvuelve esto, porque en parte la investigación que estoy haciendo nace de esa duda, pues. Nace en parte de esa duda, pero bueno. Ok, ya abordamos. Bueno, también supongo que será consecuencia de que en este momento en el país tampoco hay muchas leyes que protejan a nadie. Realmente. En Venezuela, ¿no? Pues sí, realmente. Y donde está ese problema, nosotros siempre la pasamos peor. Siempre. Bueno. Ok, ya abordamos un poquito el tema LGBT, por lo menos el Estado, cómo se maneja esta comunidad dentro de la Argentina. Pero por la parte del feminismo, por la parte de los derechos de la mujer, ¿qué tú podrías decirme? Porque, a ver, yo vengo acá a la entrevista con la idea de que, bueno, del feminismo radical, que sí, del feminismo que muchas veces se ha vendido en los medios de Argentina, sobre todo últimamente con, bueno, las marchas del 8M, que si el debate por la aprobación o la despenalización del aborto que ocurrió hace ya un lustro de años. O sea, yo vengo con esa idea, pues con esa idea que se proyecta mucho en los medios de comunicación, pero también entendiendo que el feminismo también, al igual que la lucha LGBT, por decirlo de alguna manera, también tiene mucha voz, ha tenido mucha repercusión en Argentina, pues. Entonces, así como la evolución del feminismo o de las ideas en pro de la mujer, ¿cómo está eso en Argentina actualmente? O sea, ¿cómo me describirías ese panorama también? Es interesante también, bueno, en Argentina obviamente hemos tenido un movimiento feminista muy marcado, pero que a nivel institucional ha sufrido mucho más embates y reveses, curiosamente, que el movimiento LGBT, porque sí, por un lado vos tenés grandes avances en materia legal, ves el aborto, también tenemos paridad de género en nuestras elecciones legislativas, pero después vos tenés un panorama muy desigual respecto a lo regional, porque como dije antes, cada provincia goza de una autonomía muy amplia y no es lo mismo ejercer, por ejemplo, derechos políticos como mujer en Buenos Aires que ejercerlos en una provincia. Porque te hagas una idea, tenemos legislaturas 50-50, como lo es el caso de la mayoría de las legislaturas de las áreas urbanas en este momento, 52-48% o por ahí, o tenemos legislaturas donde prácticamente no hay mujeres, como son muchas de las del norte, donde se emplean sistemas electorales diferentes, donde todavía no hay una legislación que prevé un cupo mínimo de presencia femenina. Mi provincia llegó a ser en su momento una de las que peor representación femenina tenían. Después se sancionó una ley de paridad bastante completa, y en ese sentido la participación política de la mujer, aunque siempre ha sido muy presente, ha enfrentado un panorama muy cuesta arriba, porque nosotros tenemos movimientos políticos que históricamente han estado dominados por una lógica machista, muy machista. Ya fuere por el lado del peronismo, que fue el que cuyo gobierno fue el que introdujo el voto femenino, o del radicalismo. Los primeros grupos políticos, ¿no?, que tenían, yo siempre lo miro desde lo puedo encarar mejor desde la representación política, porque es la esfera en la que yo me manejo, comprenderás. Entiendo. Pero bueno, los primeros grupos políticos en tener mujeres en su fila fueron el Partido Socialista y el Partido Comunista, que nunca llegaron a ser fuerzas de expresión mayoritaria.
Después el peronismo, es durante su gobierno que se introduce el voto femenino y por presión de Eva Perón, que era la esposa de Perón, se funda la rama femenina del partido y se le asigna una cantidad específica de escaños en las cámaras. No se nombran ministras o gobernadoras en ese momento, pero llegamos a tener en los 50 el Congreso con la mayor cantidad de mujeres en ese momento en América Latina. ¿Qué ocurre? Que muchas de los avances sociales que tuvo la mujer en ese tiempo, Perón en el 54 aprueba el divorcio, por ejemplo, y la patria potestad compartida de los hijos. Hasta entonces la mujer tampoco tenía, por ejemplo, derecho a poseer bienes, o sea, era un incapaz legal en muchos aspectos. Los 50 te estoy diciendo, se produce el golpe del 55 que lo derroca Perón y muchas de esas legislaciones fueron derogadas por la dictadura posterior. Y el panorama político era tan convulso que por más que la mujer tenía una sólida presencia mediática y había un sólido movimiento feminista, muchas de esas legislaciones no se pudieron recuperar hasta que se restableció plenamente y de manera permanente la democracia en 1983 con Alfonsín, el presidente radical. Sí. Y eso provocó que el divorcio no se aprobase hasta el 87, para que te hagas una idea, la patria potestad compartida hasta el 85. Entonces muchas legislaciones en materia de derecho de la mujer se aprobaron tarde. Argentina tuvo un desarrollo tardío en ese sentido. Después del aborto finalmente se aprueba en 2020. Argentina tuvo una fuerte influencia de la Iglesia Católica en contra de eso, a pesar de tener una lógica mucho más progresista en muchos otros temas. Y en ese sentido, a ver, ¿qué más puede ser relevante? Me vas a perdonar, estoy un poco... No, vale, tranquilo, o sea... A veces me pasa cuando desarrollo mucho algo que me quedo como perdido. A ver, sí, y en ese sentido también la organización de los partidos políticos siempre ha seguido esa lógica machista de la que te estoy hablando. Se aprueban los cupos de género, se aprueban las leyes de paridad de género, y ¿en qué terminan resultando en muchos casos? Varón, la lista termina siendo varón, esposa de varón, varón, hermana de varón, varón, hija de varón. Ya. O sea, así la dirigencia política femenina desde abajo, o sea, que no tenga un origen familiar político, es algo muy inusual. ¿Entendés? Acá no tenemos, por ejemplo, allá en Venezuela, un liderazgo como ponerle el de María Corina Machado, acá en Argentina sería... Hay líderes que han iniciado desde su base sin ningún origen familiar, pero bueno, al final del día también, aunque al final del día termina siendo limitante, en gran medida sigue una lógica que también siguen los hombres, ¿no? Porque en muchos casos iniciarte en política en este país es difícil si no tenés un antecedente familiar o un contacto de peso. Pero es interesante pensar que en muchos casos se ha limitado, ¿no?, el papel político de la mujer, y aun cuando hemos tenido liderazgos políticos muy sólidos, bueno, el de Cristina Fernández de Kirchner ha sido una de las líderes políticas más poderosas de nuestra historia, a pesar de haber tenido que llegar desde la limitación de haber sido la esposa de un presidente anterior, pero en términos presidenciales no hemos podido volver a tener una mujer presidenta. Y a ver qué otro dato más. Bueno, también está el hecho de que últimamente no se ha podido imponer una fórmula íntegramente masculina en las elecciones, desde que ganó Cristina en 2007. Gana Cristina, tiene 2 mandatos, gana Macri en fórmula con Gabriela Michetti, y la fórmula del PJ en ese año eran 2 varones, perdió. Gana Alberto con Cristina, y después en 2023 gana Milei con Villarruel y derrota a Massa
cuyo candidato a vicepresidente era un varón. Entonces también uno piensa si no tendrá algún impacto en ese sentido en el voto la ausencia o la presencia de una mujer en la fórmula, algo que es interesante de estudiarlo. Y hoy por hoy hay una gran cantidad de debates, ¿no?, en torno a si habrá una regresión en materia de ciertos derechos sociales, ¿no? Porque cuando llegamos al tema del aborto, de la aprobación del aborto que se da en 2020, cuando finalmente en el peronismo hay un intento de capitalizar la ola feminista. El peronismo se había opuesto al aborto históricamente porque tiene una gran influencia cristiana, y Cristina Kirchner durante su gobierno declaró varias veces que no se iba a aprobar el aborto mientras ella fuera presidenta. Después fue electa senadora y votó a favor del aborto, e impulsó la aprobación cuando fue vicepresidenta. Ignoro qué condiciones cambiaron, ¿no? Si el aborto clandestino empezó a existir en 2015, pero bueno, el caso es que se aprueba en 2020 la ley. Hay una aplicación muy desigual porque sigue habiendo un montón de condiciones que atenúan la aplicación, que el médico haga, que todos los médicos locales estén haciendo objeción de conciencia, que simplemente se decida no cumplir la ley, en fin, muchos casos, muchas mujeres que intentan ejercer ese derecho no lo logran hacer. Y hoy por hoy se está incluso discutiendo si no se deroga la ley. Ya hay dictámenes del Congreso para intentar llevar la discusión por parte de sectores de la Libertad Avanza que son más ultraconservadores. El tema de las discusiones sociales en Argentina es cuando estas tratan de enmascarar algo más, ¿no? Y estos meses han sido difíciles para el gobierno, así que se está hablando si no remontan una oleada conservadora social con el fin de tener ocupados a los argentinos. Si ese es el caso, el aborto es el más probable candidato a hacer la legislación que caiga, ¿no? Pero bueno, tendrían que darse las mayorías en el Congreso. Ok, entonces, a ver, por lo que estoy entendiendo, al menos en el apartado de la mujer, de los derechos a la mujer, o de la figura de una mujer dentro de las figuras del poder dentro de la Argentina, se ha mantenido así como intermitente, en parte a la inestabilidad que marcó a la Argentina en el siglo XX, los golpes de Estado y otro tipo de cosas que de repente como que ralentizaron ese proceso para incluir a la mujer en las esferas de poder. Y en su momento también como que ralentizó la discusión o incluso ralentiza la discusión de algunos estatutos, de algunas iniciativas, pero en realidad al final de cuentas también sigue siendo como que un movimiento con poder, un movimiento digamos ruidoso en la actualidad. Las mujeres están muy organizadas y muy movilizadas en Argentina. Las marchas feministas son enormes. Pero Ok. siempre la cuestión institucional es más. Y bueno, después sí hay problemas. Hay un índice de femicidios bastante variable. No he visto las últimas estadísticas, las tendría que revisar. ¿Cómo es esto? Problemas públicos de acoso callejero, como en prácticamente cualquier país. Y también, bueno, hay un reflote de discursos conservadores en los últimos tiempos, como lo podemos observar en las redes sociales, sí, que siempre ha tenido a las mujeres como uno de sus principales blancos, ¿no? Yo diría que incluso es el blanco primordial por encima de los derechos LGBT. Como que hay estos nuevos movimientos inceles que han ido surgiendo últimamente, tienen por enemiga pública número uno a la mujer. Y en general, en algunos casos en general, vos ves los comentarios que ponen estas personas en redes y odian a la mujer en general, y más incluso que al homosexual, si se quiere. Vos lo ves, la lógica violenta que tienen es tremenda. No, sí, yo me he encontrado con comentarios así de ese estilo y es una locura porque
Como que uno se lo encuentra a diario y es como berro. No puede ser legal publicar eso, es un meme. Sí. Sí, al final es como una de esas problemáticas que surgen en la actualidad y que se van sumando, pues, realmente. Pero bueno, ok. Ahora voy con una pregunta un poquito más específica, porque tiene que ver en parte con algo que yo quiero tratar en ese video. Tú de repente, o bueno, primero que todo, ¿tú has tenido experiencia con grupos nacionalistas de tu país? No me refiero a las personas que vayan por ahí en redes sociales o que vayan por la vía pública hablando de nacionalismo, como llevando una retórica parecida a la de Milei en ese sentido, sino una retórica o a personas que vayan con un discurso de reivindicación de los símbolos patrios o reivindicación de la historia argentina, que hablen muchísimo, no sé, de Alberdi o de Sarmiento. ¿Tú has interactuado o te has encontrado con personas que se vayan por esa vía del nacionalismo, de exacerbar la identidad argentina? ¿O no es algo que sea tan común en Argentina? ¿Cómo? En Argentina la lógica del nacionalismo es muy diferente. Hay que tener en cuenta que hay cierto, yo pienso trato de pensar por dónde lo está llevando, ¿no? Compararlo con los grupos nacionalistas que hay en Venezuela, ¿no? Sí. Los que, por ejemplo, reivindican la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Mira, algo parecido, algo parecido, pero antes de llevar la conversación por ese lado, o sea, me pregunto por tu situación, pues por la situación argentina como tal. Pasa que el nacionalismo argentino es muy distinto. Todos los argentinos son furibundamente nacionalistas, por lo menos la gran mayoría. O sea, la reivindicación de símbolos patrios, yo ahora mismo tengo la bandera ahí colgada en la pared. ¡Guau! Que la llevé a la marcha el 24 de marzo, recientemente, el aniversario del último golpe de Estado. En Argentina hay ¿cómo decirlo? No quiero decirlo y que suene mal, porque tampoco es malo. Hay como un patriotismo preformativo muy extendido, si se quiere. El argentino le gusta exaltar su identidad argentina y dejar muy en claro, sobre todo cuando habla con alguien de otro país, lo superior que se siente, y no, contrario a la creencia generalizada de las redes sociales, no se trata de una percepción de tipo racial, es de tipo simbólica. O sea, el nacionalismo argentino es una forma de nacionalismo cívico muy arraigado, casi religioso, te diría. Y eso genera que existen grupos de ese corte, ¿no? Que tratan de asumir una posición conservadora, visceral. Algunos reivindican la dictadura, que no sé por qué lo harían, porque fue un régimen que destruyó nuestra industria nacional y nos dejó más subordinados que nunca. Algunos reivindican a los próceres que establecieron la constitución, ¿no? El modelo constitucional. La constitución rige hasta ahora, de hecho, como Sarmiento, Roca, como bien mencionas, Alberdi, que fue uno de los que influyó en la sanción de nuestra constitución en 1853. Después también el peronismo puede venir de la mano del peronismo, el nacionalismo puede venir del lado del peronismo, porque el peronismo siempre fue, en términos discursivos, muy nacionalista. Y no olvidemos que el peronismo, a diferencia de lo que ocurrió con, por ejemplo, Pérez Jiménez en Venezuela, lo que ocurrió con otros regímenes de su tipo de los 50, sobrevivió como fuerza política y es hoy una de las principales fuerzas políticas argentinas y ocupa el lado del polo progresista. Entonces, en otros países ser nacionalista se asocia típicamente con ser conservador, pero en Argentina no es así. En Argentina el nacionalismo es típicamente asociado con una visión progresista o reformista incluso. Entonces, vos lo que tenés también es un sector liberal que de un tiempo a esta parte, y es lamentable a mi juicio personal,
le ha dado por denostar ese sentimiento nacional o incluso odiar al país. Pues sí, uno dice, el peronismo generalmente acusa a sus detractores de ser antipatria, ese ha sido uno de los términos más empleados por ellos, de ser apátrida, de ser cipayos, etc. Es una lógica demagoga muy pelotuda, pero genuinamente hay mucha gente que ha interiorizado esas actitudes del peronismo y las ha asumido como propias y tiene una endofobia muy grande. Vos tenés gente que no soporta nada que venga de Argentina, o sea, no es que vos decís, genuinamente odian haber nacido acá. Capaz lo que estoy diciendo no viene de un análisis de redes sociales nada más, de verdad, en las redes sociales donde está más presente, pero eso está en todo el país. Gente que dice que este país es una mierda, gente que dice que este país no es inviable, eso lo ves todos los días. Pero en lo que es el nacionalismo, este está canalizado y está permeado en todas las esferas, en todos los partidos políticos y en todos los movimientos, como consecuencia de ese como te dice, patriotismo performativo que tiene nuestra sociedad. Aunque yo te digo, creo que también el término nacionalista, no sé si nosotros lo usamos tanto en ese sentido. Hay grupos nacionalistas, como te dije, que son conservadores, que son agresivos, que son militaristas, pero no son muy minoritarios. Tengo una imagen en la mente de el año 2021 que se hizo la primera marcha, no sé si fue el primero, pero sí fue uno de los primeros más concurridos del orgullo en mi ciudad, en Gualeguaychú, y se cruzó con una marcha del Día de la Tradición, que eran argentinos nacionalistas, por así decirlo, que iban a caballo reivindicando la estética de los gauchos. Se cruzaron los unos con los otros y empezaron a reírse y a aplaudirse y a gritar viva la patria juntos. Hay un video, después te lo voy a mandar. Y en ese sentido, no, sí, nuestro nacionalismo es muy diferente al de otros países. A veces es un poco termo, ¿viste? A veces puede verse un poco agresivo desde afuera. Y entiendo la lógica de los que le dan una connotación racial. Lo entiendo porque he hablado con personas de otros países. En ese sentido no soy cerrado, pero bueno, se han creado mitos en torno a Argentina también con los que yo nunca voy a estar de acuerdo. Pero no creo que los grupos tengan la misma lógica que los grupos en los que vos podrías estar pensando. Ya. Ok. Sí, interesante, pues. De verdad nunca me había fijado tanto en cómo se manifestaba el nacionalismo en Argentina. Incluso, me pareció curioso. Sí, me parece... No pedí ser argentino, solo tuve el privilegio. Sí, justamente, bueno, agradezco que hayas hecho esa acotación antes de contestar esa pregunta, de separar el nacionalismo de las ideas o el ideal conservador, porque sí, por lo menos acá en Venezuela, yo que de repente he interactuado con grupos que se asocian a ideas bastante apegadas al nacionalismo, que buscan reivindicar esos valores patrios. Bueno, decimos reivindicar, por lo menos acá en Venezuela decimos reivindicar, porque en nuestro caso eso ha estado muy abandonado, no solo por el chavismo, no solo por el trauma histórico que significa el chavismo, la dictadura chavista en el país, sino que eso ya viene desde antes, pues como que nosotros tenemos la bandera empolvada en el cuarto, pues, por darte algún ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, están como estos grupos que buscan como que reivindicar o darle esa importancia al sentimiento nacional en una época en donde eso no aflora mucho o no aflora como uno que realmente quisiera. Y esos grupos justamente se han asociado mucho a la derecha
o con ideas bastante conservadoras o con ideas bastante de ese calibre, no porque sean de derecha legítimamente, sino porque eso lo hacen como una estrategia para ponerse en contra del comunismo o para ponerse en contra de las ideas que estos grupos consideran que han aportado en la destrucción del país o en la destrucción del imaginario del país, pues. Que si el comunismo, que si... ¿Cómo se llamaba esto? Fondos públicos, básicamente todo lo que uno asocia con la izquierda política y la izquierda económica. Y ellos como que hacen un proceso de selección, agarran absolutamente todo lo que tenga que ver con la izquierda y lo meten en el mismo saco. O sea, es como un mecanismo de defensa y también como un mecanismo, digamos, reaccionario. Y todo eso que te estoy contando me lo contó una persona que es incluso fundadora de un movimiento que se llama Venezuela Inmortal y que él se maneja bastante desde hace años en ese tipo de grupos. O sea, que eso me lo contó alguien que está más adentrado en ese tipo de grupos, por lo menos para que tú sepas o por lo menos tengas la idea de cómo se manejan esos grupos acá, en base al contexto de mi país. Pero regresando al tema argentino, olvidemos por un momento el tema del nacionalismo, porque ya me quedó claro que tanto por el conservadurismo eso no va. Enfoquémonos en eso, pues, en las ideas que buscan desprestigiar o denostar cosas como la identidad de género, como esas cosas, digamos, un poco más pequeñas a los ojos de ellos, pero que, por lo menos para personas como tú, tienen una importancia. A pesar de que la retórica, o a pesar de que la línea argentina histórica no se haya inclinado mucho hacia la discriminación política de este tipo de sectores, o sea, cuando tú te refieres que ha habido una escalada o que ha habido un aumento de sucesos o de altercados de este tipo, ¿a qué te refieres? O sea, ese tipo de atentados, ese tipo de conflictos, de conflictos, o sea, conflictos así que tengan que ver con la mujer, que tengan que ver con las personas LGBT y con todo lo relacionado al progresismo, vamos a decir. ¿Cómo tú te has dado cuenta de eso? ¿Cómo lo vives en tu día a día? ¿Tienes una anécdota al respecto? ¿O cómo tú has interactuado con ese ambiente? Siquiera lo has visto muy de frente, ha sido muy intenso. ¿Cómo se manifiesta eso? Mira, sobre todo por ahora se ve más en redes sociales y más ampliamente se ha visto en el aumento de los ataques violentos que han sufrido algunas personas, sobre todo en las áreas, como te dije, más empobrecidas. Yo he tenido la suerte de que a mí no me ha pasado nada, al menos no he sido víctima de un episodio de homofobia que yo pueda decir así, ser agredido en la calle, cosas así, no me ha pasado, pero sí he visto un reflote de los actos públicos de homofobia por parte de lo que son los streamers, por parte de la gente en general en redes sociales. Se ha asumido una retórica mucho más homofóbica, que hace tan solo un par de años parecía ser impensable. O sea, yo te digo, hace 10 años, un poco menos, no podías ver a gente emitiendo así comentarios homofóbicos con relativa ligereza, ¿no?, en programas de televisión o en redes, porque terminaba sufriendo un escarnio feroz y tenía que disculparse. O sea, no hay... y hoy por hoy, en cambio, desde el ascenso, y esto viene de la mano de la Libertad Avanza, esto tengo que decirlo, viene de la mano del ascenso de Milei, que se ha adquirido una ligereza para lo que es insultar y agredir al contrario o al que piensa distinto que vos. Y sí, hay muchos elementos homofóbicos en este gobierno, no estoy diciendo que sean todos así, pero sí, desde ese lado ha habido mucha agresión, con la consecuente reacción que eso genera en sectores del peronismo, ¿viste? Siempre va a estar esa discusión que yo le he visto dar a algunos decir, estamos perdiendo porque la gente está enojada con los putos. O sea,
con la cual patean discutir el tema económico, porque si discuten el tema económico es malo para ellos, pero bueno, en ese sentido ha habido, a eso me refiero yo cuando digo que ha habido un rebrote de la homofobia. Por ahora se manifiesta, reitero, en un superficial plano social y de incidentes físicos que por suerte son aislados o relativamente aislados. Pasa que yo tampoco, cuando te digo esto, no quiero relativizar la homofobia general, que yo considero que el mundo entero todavía adolece. O sea, no hemos superado completamente las barreras de la discriminación, pero tampoco quiero sobreexagerar una situación que, como dije al principio, comparativamente es mucho mejor que la de nuestros vecinos, salvo quizá Uruguay está un poco mejor, y que muchos otros países del mundo. Bueno, Senegal acaba de aumentar las penas por homosexualidad. Sí, cuando uno ve eso dice, sí, somos unos privilegiados en algunos aspectos. Sí, yo justo vi la nota cuando salió y verlo. Sí, podría decirse que en ese sentido los países de América Latina están más avanzados en ese sentido realmente. Tenemos mucho por hacer, pero estamos mejor. Y yo he tenido la suerte de hablar con personas LGBT de muchísimos países y de varios países africanos y de lugares donde aún es ilegal, e incluso de lugares donde aún es pena de muerte. Y puedo decir que no pasa un día donde no agradezca haber nacido donde nací. Wow. Pero bueno, retomando a tu pregunta sobre, sí, me baso en que el ambiente social lo percibo un poco más hostil que en años pasados y que percibo un ambiente de relativización. Quiero creer que es reversible, que simplemente es superficial, como te dije antes, pero sí sé que hay gente que está capaz en áreas más empobrecidas o más históricamente conservadoras. Se está viviendo un reflejo del discurso conservador muy duro. Ok. Ahora, bien, pasando a algo más concreto. Esto ya es como un sentido general y esto es como más como en un sentido general, pero me he dado cuenta que una de los argumentos que salen del discurso de ciertos sectores de la derecha para denostar o criticar el progresismo o toda esta movida del progresismo, de los derechos LGBT, de la mujer y de todo eso, es restarlos como si no tuvieran algún tipo de importancia o no fueran lo suficientemente relevantes como para el desarrollo o como para poder proponer o para poder desarrollar proyectos dentro del país. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo después de investigar un rato, o por lo menos ponérmelo a pensar un rato, y justo también vi un video sobre el tema que me gustó mucho, veo que la izquierda y la derecha como noción política nacen de dos conceptos o de dos imaginarios bastante marcados. Está la izquierda, que parte de ideas así como románticas, de ideas trabajadas que como que se salen un poco del piso, pero que tratan como un factor más humano. Y está la derecha, que te habla de los hechos propiamente, o sea, te habla más precisamente de la realidad, de lo que hay que hacer, de lo que se tiene que establecer para que todo mantenga un orden y así pues. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque yo me he dado cuenta, y justo fue algo que yo me quedé pensando cuando hablé con mi otro amigo, que también pasa, resulta que también es de derecha, conservador, pero no de conservador rancio, así como Milei, como Trump y así. Me quedé pensando y cónchale, es verdad, o sea, ellos hablan de los hechos, o sea, ellos como que trabajan en un sentido más práctico, o que por lo menos estos grupos buscan tratar de vender la idea de que ellos se van por la parte más práctica y que ellos están preocupados por cosas que según ellos o que según
los planes de estas personas son como que más importantes, porque no se detienen únicamente en la identidad como tal, sino que tratan como de atacar a la realidad, pues como para, digamos, entre comillas, tratar de afectar a la menor cantidad de personas posibles y de que todo funcione bien en la realidad. Entonces, partiendo de esa idea, la pregunta a la cual yo quiero llegar y la pregunta que yo quisiera responder es exactamente qué importancia pueden tener los grupos progresistas, o bueno, ya ni siquiera los grupos, qué importancia puede tener la reivindicación o la defensa de los derechos LGBT o los derechos de la mujer o los derechos en general del progresismo, los derechos, las ideas reformistas, pues, qué importancia pueden tener en contextos en donde se quiere priorizar lo práctico, se quiere priorizar esa realidad. Primero que todo, ¿tú le encuentras algún... Ya va. Ok. ¿Tú le encuentras algún sentido? Ya. ¿Qué pasó? Sí, perdón, terminé la pregunta. Bueno, dale. O sea, tú, primero que todo, ¿tú le encuentras algún sentido? O mejor dicho, ¿cómo interpretas el análisis que te acabo de dar? ¿Cómo tú interpretas ese análisis o ese intento de análisis que acabo de hacer? O sea, ¿qué piensas de eso? Es interesante el análisis porque también plantea un poco dónde está la visión de la derecha del mundo hoy día, y también plantea lo que es verdad, que ha sido una falencia de las izquierdas. Pero no ha sido la falencia de las izquierdas apoyar los derechos LGBT o los movimientos feministas, sino capaz, al momento en el que se les acabó el discurso práctico, es decir, la defensa de una política económica concreta, que en este momento en mi propio país no existe por parte de los sectores progresistas, nos hemos quedado sin eso y así nos ha ido. Hace más de 5 décadas que sufrimos una desindustrialización persistente y no hemos podido revertir, y nadie ha podido hasta ahora, salvo en los últimos meses quizá con una cierta estabilización por parte del gobierno de Milei, que encima es bastante inestable, bastante endeble, encauzar la cuestión económica en el país o encarar una discusión económica seria. Por lo menos Milei en ese sentido lo que aportó fue la restauración de la discusión económica en la esfera pública. En ese sentido, es cierto que se ha dejado de lado lo que es la discusión económica, la discusión práctica, y quizá apoyarse excesivamente en nosotros como si fuésemos una bandera ha sido problemático, no solo para las izquierdas, sino para los derechos LGBT en particular. No estoy diciendo que haya habido una partidización. Al final del día, los derechos LGBT, el feminismo, todo lo que es esas causas progresistas, o como yo las diría, todo lo que son los derechos de las libertades personales y la garantía de la equidad social entre el hombre y la mujer, que no olvidemos en ningún momento, la mujer es la mitad del mundo. En algunos países es la mayoría de la población, y sin embargo ocupan solo el 25% de los cargos legislativos a nivel global, un porcentaje mucho menor de los cargos ejecutivos, y nadie me puede decir que eso es una mera casualidad en un contexto de meritocracia. Miremos la calidad de los hombres que llegan y de las mujeres que llegan en muchos casos, y vemos una notoria diferencia entre la preparación y esto no es porque las mujeres sean más inteligentes o más preparadas que los varones, sino porque las mujeres que llegan después de enfrentar una cantidad de lastres y problemáticas que los varones no enfrentan. Y eso es algo concreto, eso es algo práctico, eso no es algo romántico, no es una historia de opresión romántica, y es la mitad de la población mundial, ¿no? Cuanto a los derechos LGBT, somos personas concretas, con problemáticas concretas, y en ese sentido también hay, de parte de las izquierdas, cuando te critican la existencia de personas LGBT que votan a la derecha, vos le decís, bueno, pero los que se perjudican cuando las políticas económicas tuyas salen mal, somos también nosotros. Y
En ese sentido, somos de los que peor la pasamos. ¿Sabías que una persona LGBT gana en promedio menos que una persona heterosexual? Ya. En varones, porque en realidad una mujer lesbiana gana más que una mujer heterosexual. Eso es interesante también verlo. Pero al mismo tiempo estamos en como entre una espada y una pared, ¿no? Porque por un lado vos decís, bueno, tenemos la obligación, o no la obligación, pero sí, si queremos defender nuestros derechos, a veces es necesario concordar con una fuerza política en concreto y enfrentarnos con otra, a riesgo de que nuestros derechos terminen siendo una cuestión de debate electoral o institucional cerrado, ¿no? O sea, dividido en línea partidaria. Yo creo que deberíamos aspirar a manejar de otra forma la discusión de los derechos LGBT, porque si no nos van a pasar por arriba, como bien estás señalando, ¿no? La discusión de dejar de lado los derechos LGBT, ese es el primer paso de la relativización. Nuestros derechos existen, nosotros existimos, y los problemas prácticos derivados de las situaciones sociales del país para con nosotros existen. Las personas trans tienen una esperanza de vida de 36 años y no suelen tener oportunidades laborales que no pasen por la prostitución, y eso también es un hecho práctico, no es un hecho romántico, como se dice, ideológico, si se quiere. Pero y en conjunto las personas LGBT y las mujeres representan una mayoría de la población. O sea, si vos sumás a la mitad del mundo, que son las mujeres, y después le sumás a las personas LGBT, que incluye los varones, los trans, los no binarios, en fin, todo junto, terminás generando un grupo de colectivos que suma una mayoría. Después sí, uno puede discutir hasta qué punto la política identitaria no tiene sus limitaciones, sus fragmentaciones, pero bueno, siempre es mejor que esté que dejarlo de lado. Aunque es interesante el análisis que hizo tu amigo, no lo voy a discutir. No sé si me hago entender, capaz si algo no se entiende, pregúntame. No, sí se entiende. A ver. Ok. A ver, según lo que entiendo, o sea, como que reconoces la validez del argumento, pero también reconoces entre medio de que sigue siendo importante esa lucha, o como, bueno, ok, ya. A ver, voy con la siguiente pregunta. En ese sentido de lo que tú me comentas, en ese sentido de no solo mejorar el discurso, no, sino a lo que quiero clarificar, como que a lo que voy es a que sí, entiendo por dónde pasa el argumento, pero también siento que eso parte de una relativización general de nuestra existencia. Por ejemplo, se quiere vender permanentemente la idea de que somos una ínfima minoría. ¿Cuántos putos conoces? Pues se lo pregunto, o sea, puto acá en Argentina es marico, o sea... Sí. Trolo y todo eso. Vamos, es más que obvio que somos una gran cantidad de la población, o sea, mínimamente, y al mismo tiempo, como decir, como uno habla de la invisibilización, como dice, no es momento para discutir eso. Y si lo llevamos a los derechos de las mujeres, vos podés decir, che, estamos hablando de la mitad de la población viéndose postergada permanentemente. ¿Cuándo va a ser momento? Si la economía va a estar ahí siempre, los problemas económicos van a estar ahí siempre, y no los atendés igual, o sea, entonces ¿cuándo va a ser el momento de discutir? Si nos quedamos esperando el momento, vamos a despertar y vamos a darnos cuenta de que los grupos conservadores que quieren una regresión hacia atrás se adelantaron al momento y ya llegó la regresión. Y no, con eso quería cerrar la idea. Ok. Ya que mencionaste explícitamente la relativización de todo lo que tiene que ver con los LGBT, y en realidad la relativización, perdón, coño, se me está enredando la lengua, huevona. La relativización, ok,
en marco de todo eso, pero llevándolo a otra situación un poquito más amplia. Hablar acerca del contexto político actual, en el mismo contexto en el cual afloran y como que es más intensa la discusión en redes sociales y la discusión en general que tú comentas acerca de estos temas, pues de los discursos de odio, de los crímenes que salen en las noticias, en los portales, en publicaciones de Twitter y todo eso. O sea, ¿tú sientes que la relativización de todas estas problemáticas, ya ni siquiera hablando únicamente del movimiento LGBT, del feminismo o del progresismo como tal, sino la relativización de cada situación que llegue a los ojos de los medios, a los ojos y a las palabras de los medios de comunicación y de la política en general? ¿En qué sentido tú crees o consideras que eso está manchando el debate público? O sea, ¿cómo eso puede afectar negativamente a la discusión de las ideas o siquiera al desarrollo de políticas o de estrategias claras para poder voltear la tortilla, como quien dice? O sea, sin importar si estamos hablando de la discusión, ¿ok? Sin importar si estamos hablando de la discusión de alguna reforma, de la discusión en algún estatuto, de algún artículo, en no sé qué ley, o si directamente estamos hablando de llevarle la contraria o de sobrevivir en medio de una dictadura que no necesariamente vaya a apoyar o que no vaya a ser muy condescendiente con estos grupos que se pueden ver abandonados, pues humillados en ese contexto. O sea, ¿cómo tú consideras que esa relativización afecta al marco político, geopolítico, etcétera? Pues, ¿cómo eso afecta? Muy interesante tu pregunta, ¿no? Desde el momento en que vos relativizás una discusión, ya de por sí la manchás. O sea, no terminás sugiriendo que no es tan importante, como decís, esta discusión no es tan importante, ya estás marcando la pauta de que no la querés dar, de que la querés patear, de que la querés ocultar. Y en ese sentido, también estás queriendo reconocer implícitamente que si esa discusión tuviese la mínima relevancia, entre comillas, y siguiendo esa lógica, no la ganarías. Entonces es muy inusual, retomando lamentablemente porque lo tengo que hacer, los derechos LGBT, el feminismo, siempre esa idea de que esto no es tan importante va a venir de una persona conservadora que sabe que ese debate, si retoma su importancia y si se lo mira en toda su dimensión, difícilmente lo va a poder ganar. Y eso aplica, como bien decís, no solamente a los derechos LGBT, se puede aplicar a prácticamente cualquier debate. Y está ocurriendo acá en Argentina y le ocurrió al peronismo con la cuestión económica, cuando de manera permanente pateó para adelante, discutir cualquier reforma en el sector económico, arguyendo que que admitir la discusión económica era ceder ante la derecha, ceder ante el neoliberalismo. Y al final la derecha y el neoliberalismo los pasaron por arriba. Entonces, desde el momento en que vos relativizas, no solo estás matando el debate, o sea, no solo estás enfermando al debate público severamente, lo cual puede tener consecuencias nefastas para la democracia en general, sino que además estás poniéndote a vos mismo a riesgo de una derrota mucho más dura. Yo lo que creo es que a la ola conservadora que estamos viendo le va a venir una nueva ola progresista. Yo creo que en ese sentido no nos veo sufriendo la regresión que algunos creen. Yo creo que la ola progresista que le sigue a lo que estamos viendo a nivel global va a ser muy dura. Y no creo que vaya a ser... lo digo muy duro y lo digo sin pesar, no lo estoy lamentando, simplemente señalo. Y en el caso de lo que vemos allá en Venezuela, en el caso de lo que vemos en Cuba, y en el caso de lo que se está viendo con Donald Trump y la precaria situación política en la que se está encontrando en este momento, el ascenso que están volviendo a tener los demócratas en las encuestas, yo te digo que todos los días, con los amigos que tengo en Cuba y en Venezuela,
rezo permanentemente para que la transición se concrete de la mejor forma y para que en Cuba ocurra algo en el menor tiempo posible. Voy a ser muy críptico en ese sentido porque quiero aprovechar también para hablar de ese tema, ya que hablamos, ¿no?, de discusión pública y de temas muy relevantes, que si no es ahora, no es nunca. Y también yendo por el lado del debate público, sí, lo hemos visto enfermarse mucho en los últimos años. Acá en Argentina hemos vivido un deterioro grave del debate público. Prácticamente no hay, no se discuten temas importantes, no se discuten temas trascendentes, y lo que hay es un persistente intercambio de agresión y de descalificación del contrario, y eso viene también, reitero, aunque ya estaba desde antes y el peronismo está lejos de, como dice el dicho un poco vulgar, mear agua bendita. Realmente son los primeros que calificaban de cipayo y de vendepatria al que no estaba de acuerdo con ello. Pero por el lado del gobierno hemos visto unos niveles de agresividad que te digo que no tienen precedentes en nuestra historia democrática. Y al final del día terminamos, y como de los dos lados no hay una tendencia a un debate sincero, terminamos teniendo dos lados gritándose mutuamente cipayo, cuca durante 40 minutos sin parar. Eso es un streamer de hoy. Y reitero, ¿no? Cuando el momento, y todo eso ocurre desde el momento en que vos empezás a relativizar los debates, y puede ser cualquier debate, como bien señalaste, pueden ser los derechos LGBT, puede ser el feminismo, puede ser la misma economía, que es algo tan clave que me sorprendería que alguien pudiera postergarla, puede ser la seguridad, ¿no? Ni mucho menos. Cuando vos relativizás la discusión de seguridad, termina pasándote lo que pasó en Chile, lo que pasó en El Salvador, que ganan sectores populistas amparados en el populismo penal, porque al final del día también son populismos. Sí. Retomando lo que decíamos antes de lo práctico versus lo discursivo, lo que vemos, diría yo, que entre ese deterioro del debate público y el análisis que hacía tu amigo, que también le podemos rescatar algo, es que lo que estamos viendo son populismos que se abrazan de problemáticas concretas y de prácticas simplonas para combatirlo, porque al final del día son populismos que buscan embrutecer, relativizar y achicar el discurso lo más posible, y eso para la democracia tiene consecuencias nefastas. Ok, muy interesante, la verdad. Entre medio, ¿tú me habías comentado que querías discutir algo en específico sobre Cuba, o era un comentario al azar? No, era un comentario al azar, pero si llega a pasar, ojalá. Ya, chévere. Ok, muy interesante eso que acotas sobre el populismo, sobre sostenerse de situaciones o de palabras así como medio superficiales o medio explosivas en ese sentido, para informar todo el discurso. Y bueno, básicamente todo lo que vemos en el populismo, que ya es casi como algo estándar ya para estas alturas del partido. Sí. A ver. Ok. Ahora, esta pregunta sí va a ser como que un poquito tu opinión personal o tu perspectiva respecto así a la historia universal. Pero uno de los temas con los cuales conversé con ese amigo es sobre el papel del progresismo en la historia. ¿Ok? O sea, porque yo también venía con una idea que yo vi en redes sociales, pero que me quedó rodando en la cabeza, que es básicamente uno de los argumentos que tenía estos nacionalistas, conservadores venezolanos para defender un punto ahí normalmente. O sea, de por sí la idea me surgió por un comentario así medio estúpido que vi en Twitter, que para efectos de esta conversación no tiene importancia, pero lo que decía esa persona era que si argumentaba o aseguraba
que el progresismo no había tenido éxito en promulgar o en incentivar derechos que hoy en día son la norma, pues, y que eso, tristemente, esos derechos solo se han podido conseguir por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia o por la vía del trauma, del desastre. Un ejemplo que puso esa persona: la Segunda Guerra Mundial. O sea, si no fuera por la Segunda Guerra Mundial, no se hubiera creado la ONU, o bueno, no se hubiera creado de la forma en la que se creó, no se hubiera formulado o no se hubiera formulado con tal prisa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se hubiera comenzado con todo este proceso para señalar o para condenar como es debido al nazismo, a todos los crímenes del nazismo, el holocausto, o posiblemente no haya ocurrido con la intensidad que ameritaba. Porque esa intensidad la metió fue el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo que se puede notar muchísimo en la sociedad alemana, por ejemplo. Y así como en la Segunda Guerra Mundial ha pasado en incontables guerras civiles, que justamente sientan ese precedente para que se promulguen normas, para que se promulguen leyes, o que haya un sentimiento de responsabilidad nacional para poder documentar estos casos y para hacer todo lo posible para que no se vuelva a repetir. Te pongo un ejemplo: lo que ocurrió con la dictadura de Videla, que, bueno, tristemente ocurrieron un montón de cosas bastante desagradables, los vuelos de la muerte, desaparecidos, robo de bebés. O sea, yo ya leí y estoy un poquito enterado de lo que ocurrió en aquellos años de, entre comillas, reorganización nacional. Y tengo entendido que después de eso la mancha fue tal que se han producido películas, se han producido documentos, y básicamente todas las esferas del gobierno, todas las esferas de lo que sea, gobierno, sociedad, de todo. O sea, ha habido un esfuerzo enorme para que la gente se le quede grabada esa idea de que nunca más, que eso no se puede volver a repetir. Y del mismo modo en que eso pasó con Videla, también veo que pasó muy fuerte con Pinochet en Chile, de que el trauma del efecto de la dictadura en Chile fue lo suficientemente considerable para que a posteriori Patricio Aylwin y todas las figuras políticas que sucedieron en Chile hicieran también ese trabajo para documentar los casos de desaparecidos, los casos de torturas, montar museos, o sea, hacer de todo para que eso no quede en el olvido, pues. O sea, yo siento, o por lo menos yo pienso, yo que he visto las leyes argentinas y las leyes chilenas muy por encima, me doy cuenta de que esas leyes, o que básicamente cómo se han configurado las esferas políticas o las esferas legales, se han configurado de tal forma en que se haga muy difícil que eso vuelva a pasar. Esa es la interpretación que yo doy. Charlando contigo y viendo en retrospectiva lo que ocurre en Argentina con el populismo, con la desindustrialización que tú mencionas, me doy cuenta que a pesar de que se haya pasado por esos momentos tan bajos para su historia, siguen habiendo problemas que siguen perjudicando a la propia población. Pero eso ya siento que quedaría como un sentido de folclore, como un sentido de abandonar eso, pues. O sea, eso queda como un sentimiento aquí que le queda al argentino de a pie. Pero cónchale, pensar en ese tipo de cosas me dejaron reflexionando, pues. Entonces, en ese sentido, y esa es una pregunta así muy personal de tu valoración de eso, pues, ¿tú considerarías que en ese sentido el progresismo ha fracasado en su intención de defender derechos? ¿Tú considerarías que el progresismo ha fracasado, o que, dicho de otra manera, no ha podido cumplir su objetivo como sus idearios hubieran querido? Es interesante, la pregunta es muy interesante, sobre todo porque también plantea un interrogante. ¿Es el progresismo un movimiento netamente pacífico o netamente institucionalista, cuyo objetivo es defender los derechos de manera, reitero, pacífica? Y en ese sentido, aunque yo personalmente creo que esa siempre ha sido la intención,
al final del día a uno le toca replantearse, ¿no? Hasta qué punto los derechos se conquistan por vía del reclamo y hasta qué punto hay un trauma generacional recurrente que nos fuerza a sancionar leyes o a buscar reparaciones, en fin, o a evitar repetir horrores del pasado. Y yo creo que igual la diferencia está en cómo se ha encarado, no solo desde el progresismo en sí, sino en general desde la fuerza, no me gustaría decir a mí fuerza progresista, porque eso también sería darle un cariz ideológico, sino de la fuerza que busca reivindicar, ¿no? esos episodios tan traumáticos desde el lado de las víctimas, y hasta qué punto logran desde posiciones estatales o desde la discusión pública imponerse culturalmente. En Argentina la imposición cultural fue por mucho tiempo total, y si bien ahora mismo estamos viviendo también un proceso de relativización de la historia, ya han pasado más de 50 años, hay un consenso más que evidente, democrático más que evidente. Para muestra un botón, tenemos un nivel de polarización tremendo en el que las fuerzas políticas no hacen otra cosa que insultarse y sin embargo siguen teniendo un consenso en competir en elecciones democráticas y siguen reconociendo la victoria o la derrota del otro. No hay intención de manchar o de tener una regresión institucional. En Chile, en cambio, vos tenés una fuerza política ferozmente anclada en cuestiones ideológicas y una dicotomía ideológica en el país, no entre izquierda y derecha, que está ferozmente signada por lo que fue la dictadura de Pinochet. En Argentina los militares se fueron con un apoyo social ínfimo y las fuerzas políticas civiles, si bien tuvieron episodios de complicidad más que evidentes que siguen siendo recordados, no tuvieron la infiltración que llegó a tener la derecha chilena por parte del pinochetismo, al punto que hoy por hoy uno se pregunta hasta qué punto no habrán en Chile fracasado los demócratas en imponer la hegemonía cultural. El 47%, según las últimas encuestas, sigue teniendo una opinión favorable de Pinochet. Sí. Casi la mitad de la población. Sí, se fue con un 44% de los votos. Sí. Sí. Sí, justamente me di cuenta de eso cuando hablé con amigos chilenos para preguntarles sobre esa situación. Y también lo veo en las noticias y, cónchale, me doy cuenta de que en Chile eso es un poquito más delicado. Como que esa polarización tiene nombre y apellido y todo. Pero por lo que estoy entendiendo en Argentina, el enfoque va mucho más hacia las víctimas. Pero el hecho de que en Argentina el tema de la dictadura se enfoque desde otras aristas no implica o no significa que no haya polarizaciones también con mucha fuerza, ¿no? Y mira, ¿sabes qué ocurre? Es interesante. Ay, estoy diciendo demasiado, es interesante, se me pegó. Pero a ver, hay que entender qué fue lo que ocurrió después de que se recuperó la democracia en Argentina. El gobierno de Alfonsín impulsó un movimiento de justicia reparadora por medio del juicio a la junta, ¿no? Juzgar a la jerarquía de las juntas militares, mientras que en paralelo se buscó limitar el enjuiciamiento a los perpetuadores directos, pero porque era inviable en ese momento. Iba a haber otro golpe de estado, o sea, se metía preso a todos los soldados, y lo que terminó con la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, y después los indultos que aprobó Menem después de Alfonsín para liberar a los jerarcas de la junta militar que habían sido condenados. Pero en ese momento el proceso del juicio de la junta fue único en su tipo y tuvo como fin consolidar la democracia a nivel institucional, sin que y desalentar un nuevo golpe de estado en el futuro. Dame un segundo, escucho un ruido. No es nada. Y ese ejercicio
tuvo éxito en la consolidación institucional y se dio además como parte de un consenso social amplio, ¿no? Me explico. Ahí Alfonsín se acercó a las demás fuerzas políticas, a la oposición, se integró una comisión para investigar las desapariciones. Ya que hablamos de derechos LGBT, no puedo evitar mencionar el caso de que esta comisión tenía elementos conservadores y quisieron ocultar los nombres de los 400 desaparecidos que pertenecían al colectivo. No sé si con razón yo vi en Twitter a mucha gente quejándose de esa situación. ¿Es por eso? Sí, las organizaciones LGBT que marcharon fueron con el número 400, que es el símbolo. En fin, pero bueno, una nota aparte. El caso es que ahí la recuperación de la democracia y el castigo, el juicio y castigo a las juntas militares fue un consenso nacional. Después, mucho tiempo después, llega el kirchnerismo, en 2003, que reimpulsa la reapertura de las causas judiciales contra los represores. Ya se habían declarado inconstitucionales por la Corte Suprema las leyes de obediencia debida y punto final, en fin, y se reimpulsó la apertura de los juicios, fueron reencarcelados los que seguían vivos, volvió a la cárcel Videla, pero no se dio como parte de un consenso nacional, porque el kirchnerismo nunca buscó un consenso nacional. El kirchnerismo buscaba una hegemonía política polarizante, en la cual ellos eran la patria y el que no estaba con ellos era la antipatria. Entonces, lo que eso generó fue una ruptura en el consenso democrático, una fisura en el consenso democrático que terminó vinculando la causa de los derechos humanos y la memoria de la dictadura como algo kirchnerista. No se hizo como algo, y uno dice, bueno, pero lo hicieron, sí, lo hicieron, y yo en ese sentido no me voy a quejar nunca, porque mi abuela pudo ver a los perpetuadores directos del secuestro de sus dos hermanas, hasta hoy desaparecidas, en un banquillo de acusados, y eso es algo que yo no lo voy a renegar jamás, no tengo derecho. Pero no se hizo como no se hizo como parte de un consenso político amplio, y no se hizo a pesar de que estaban las condiciones para que se diera así, y se hizo una explotación política y partidaria permanente del hecho, y las Madres de Plaza de Mayo, el liderazgo de Madres de Plaza de Mayo, como Eve de Bonafini, se prestó a ese juego, terminaron en una vinculación partidaria permanente, que cuando el partido empezó a perder votos, la idea empezó a perder apoyo. Y por eso hoy por hoy tenés sectores que relativizan lo que fue la junta militar. Y es triste, es casi patético, ¿no? Es decir, te imagínate odiar tanto a una fuerza política de surgimiento reciente, que terminás reivindicando una dictadura empobrecedora de hace 50 años, que tampoco viviste, por inercia, no por odio. Pero bueno, ojalá en Venezuela eso no pase, ¿no? Ojalá en Venezuela dentro de 50 años no llegue nadie que reivindique al chavismo porque no le gusta el que gobierna. Sí, bueno, eso es algo que el tiempo va a decidir, o sea, que cómo va a evolucionar esa idea colectiva respecto a estos años, pues. Pero puedo garantizar, querido, que en Venezuela va a haber justicia. Eventualmente va a haber justicia, porque si no lo que ha ocurrido allá, la fractura social que tienen allá es tan grave que si eso no lo arregla una corte, se arregla en la calle. Así que rezo para que se arregle en una corte. Sí, fijo, hermano. O sea, eso es fijo, y yo de verdad espero que... Y de verdad ansío, o sea, yo legítimamente ansío que sí vaya a haber justicia, de que en algún momento se paguen las cuentas que se tienen que pagar, muy por fuera de todo lo que tenga que ver con Trump, con la, entre comillas, transición que hay por acá. O sea, eso ya es esperar que pasen las cosas que tengan que pasar y que sean verdaderamente necesarios, pues, o sea, que todo esté bien, o sea, es lo mismo que estás diciendo vos. Yo de verdad espero que todo vaya bien por acá y que se termine de una vez y lo más rápido, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Así puedo ir. Sí, hermano. Pero bueno, ok.
volviendo un poquito al tema. Ok, gracias por aclararme de dónde viene ese negacionismo, de dónde viene... Sí, ese negacionismo hacia lo que fue la dictadura de Videla, lo que fue la junta militar. Pero volviendo un poquito a la pregunta, a pesar de que vivimos en un contexto en donde estos movimientos se relativizan demasiado, y más con el contexto político de hoy en día, en donde proliferan guerras, donde Trump emerge como una especie de Bush 2.0, que es como que básicamente la figura que está detrás de todo, en un contexto en donde proliferan figuras de esta manera, de este calibre, ¿no? En un contexto donde la realidad de los países latinoamericanos vira para esa retórica, donde es como si por lo menos la fuerza mundial o la retórica, ¿ves? La retórica que está encima de nosotros, encima de nuestras cabezas, que nos repite constantemente esa situación. O sea, en un periodo donde la relativización está a tope, ¿tú consideras que la defensa de los derechos LGBT, el reconocimiento de los derechos y de la identidad LGBT, del feminismo, de todas estas ideas reformistas, de todas estas ideas, sí, reformistas, sigue teniendo importancia, pueden aportar realmente algo valioso, por lo menos a tu país o a cualquier otro ejemplo que se te pueda ocurrir? O sea, ¿cuál es la verdadera importancia de este tipo de organizaciones, fuera de cualquier denotación que pueda surgir de por medio? Los derechos LGBT y los derechos de la mujer son derechos humanos y parten de cuestiones íntimamente ligadas a ellos. O sea, no se trata de algo que uno pueda hacer general, ¿se entiende? No se trata de sacar una organización de derechos humanos general que no pormenorice para nada, porque desde el momento en que no pormenorizamos las realidades concretas, las estamos negando o las estamos relativizando. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre va a ser necesario el movimiento LGBT. Quizá haga falta que nos replanteemos algunas cosas, que discutamos algunas estrategias, que definamos qué posición queremos tomar en una sociedad que es mucho más amplia y que nos excede, nos guste o no. No puedo hablar por el feminismo porque mujer no soy, así que en ese sentido voy a evitar expedirme mucho. Sí soy una persona LGBT, así que puedo expedirme con mucha más facilidad en lo otro. Y creo que el mundo que estamos viviendo es un mundo difícil, complicado, pero que da para largos análisis, pero que no escapa a algo que ya hayamos visto. Hemos visto regresiones y reacciones conservadoras de todo tipo a lo largo de la historia, y siempre al final hemos vuelto a imponernos. No estoy hablando de una cuestión ideológica, estoy hablando de una cuestión de los derechos civiles, los derechos LGBT, los derechos de las mujeres, las personas racializadas, incluso. Parece mentira cuando lo miramos desde la perspectiva de los abusos que hay en el mundo, pero estamos viviendo uno de nuestros mejores momentos a nivel social. O sea, y cuando lo dimensionamos, cuando miramos hacia atrás y vemos épocas en las cuales se castigaba ser diferente con la hoguera, que no estoy diciéndote, no te estoy hablando del Imperio Romano, estamos hablando de hace 200 años y un poquito más. Uno dice, hemos avanzado, vamos hacia adelante, y yo creo que si bien es posible una regresión, si bien es posible que haya pasos atrás, volver completamente hacia atrás, destruir completamente el movimiento LGBT y los demás movimientos que busquen al final del día el progreso social, la libertad, el bienestar y la felicidad general del ser humano, que es algo que existe, que es algo que es real, que es algo concreto y que es algo práctico, no han logrado
imponerse las regresiones, no han logrado imponerse las reacciones. Mira, voy a hacer ahí, antes hablamos de mi opinión personal, voy a ser lo más directo que lo he sido nunca. El conservadurismo está condenado al permanente fracaso. El conservadurismo es el freno en la rueda que intenta detener, que intenta impedir que una rueda gire, pero esta va a seguir y seguir girando. A paso más rápido, a paso más lento, pero va a seguir girando. Porque el progreso social es al final del día la condición natural del ser humano. Esa es por lo menos la reflexión que me gusta hacer, que espero sea de tu agrado, es optimista. Wow. Va. Chévere. Ok. El conservadurismo. Ok. Bueno, creo que ya a partir de eso tengo una buena base. Pero antes de cualquier cosa, tú de repente conocerás o tendrás muy presente algún caso en específico, algún caso de homofobia o de discriminación, o algún caso que vaya en contra o que atente esos principios, que atente esos derechos, atente ese tipo de derechos. Algún caso así reciente que tú tengas presente y que me pueda servir como de base para el video. Reciente, a ver, déjame pensar, porque de repente debo haber encontrado 800 millones, pero ahora cuando me lo pones a pensar ahora, voy a tener que buscarlo. Te voy a buscar y te voy a mandar los datos, porque acá en este momento no dispongo de la, porque yo había visto había un caso de un pibe que lo cagaron a palos hace no muchos meses. Jeremías Monzón. Puede ser, no me acordaba el nombre. Después de estas semanas he estado tan cargado con el tema histórico, no después del 24, que la actualidad se me cerró. Y bueno, y allá en Estados Unidos, sin ir más lejos, hay un enorme avance transfóbico en este momento. Eso también podría servirte si querés meter cuestiones de otros países, no sé, si querés restringirte a América Latina. ¿Qué carajo está? Porque ahora me estaba llegando, porque justo mientras estábamos hablando me estaba llegando me estaba llegando un caso como muy raro, como que querían aprobar una ley en un estado de Estados Unidos como para meter una lista de personas transgénero, no sé si es para perseguirlo, no sé para qué carajo. Ley transgénero, a ver, déjame buscar. Bueno, a lo mucho yo vi que Estados Unidos o el Senado estadounidense aprobó una ley para prohibir a atletas transgénero participar en deportes, pues en competencias, e incluso ya como que eso lo vetaron de los olímpicos, pero aparte de eso no he leído algo así. No nos olvidemos de lo de Senegal. Igual sí. es. Sí, también sería bueno tenerlo anotado para mencionarlo, pues, porque eso tampoco es como que pueda pasar debajo de la mesa. Ok, y otra cosa, de repente conocerás a alguna persona, independientemente del país que sea, que sepa de estos temas y con el cual yo también pueda conversar sobre esto mismo. ¿Activistas? Sí. Te averiguo. Voy a revisar la lista de contactos y te voy a mandar. Te voy a mandar algunos, porque tengo algunos que son activistas, pero
tengo un amigo que es activista LGBT en nada más y nada menos que El Salvador. Te imaginarás. Ok. Y es un amigo cercano. Si le pregunto, él hablaría con vos, sin duda. Ok. Ok, lo tendré pendiente, pues. Mira, cualquier cosa tú me puedes avisar, cualquier material que tú tengas a la mano, algún dato, me lo puedes pasar y yo lo voy anotando para investigarlo más a fondo. Y bueno, pues ahí nos mantenemos en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio, Mar. No, y gracias a vos, Felipe. Me gusta mucho tu contenido, muy fresco, muy bien armado, le pones mucho empeño, de verdad te felicito. Gracias, Felipe. Igualmente, a mí también me gusta mucho tu contenido desde hace rato. Por lo menos eso, el tema de los sistemas electorales no es algo en el cual yo haya estado muy inmiscuido, pero es un tema que me llama la atención y me encanta el enfoque mundial que le pones a los temas. O sea, es increíble, la verdad. Esto no doy abasto. Así que me alegra que te guste. Bueno, dale, pues, Felipe. Ten un lindo fin de semana y nada. Chao, cuídate. Igualmente, abrazo.